Hola, bienvenidos, amada audiencia. Te saluda Elizabeth Machuca en un segmento más de verdad. Estamos aquí agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir contigo la palabra del Señor. Esta programación le daremos seguimiento al estudio bíblico que estábamos teniendo en Génesis. Recuérdense que en los programas pasados nos enfocamos en preguntas basadas en el libro de Génesis. Bueno, hoy le estaremos dando seguimiento junto al Pastor Peter. Pastor Peter, bienvenido y gracias por compartir con nosotros. Y nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Gracias, hermana Elizabeth, por tenerme aquí. Para mí es un gozo, un gusto poder estar aquí y compartir lo que Dios me ha dado con los demás. Bueno, y quiero agradecer a cada uno de ustedes que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales o teléfonos personales, agradeciéndonos por haber respondido sus preguntas. Así que si usted, amada audiencia, tiene preguntas, se puede comunicar con nosotros al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla o simplemente seguirnos en las plataformas que están apareciendo en la pantalla, como es la página de Facebook, Instagram, o puede ir a nuestro canal de YouTube y con mucho gusto ahí usted va a poder ver y ver otra vez esta programación. Así es que vamos a dar inicio hoy a este programa de mucha bendición y poder aclararles esas preguntas, esas dudas que ustedes han tenido por muchos años. Bueno, y esta es una de las preguntas, pastor, a las cuales quedamos pendientes para este programa y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, según Génesis 2:18. Pero ¿por qué no era bueno? Pero de igual manera el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto es contradictorio a lo que dice en Génesis y hoy vamos a Corintios, pastor. Sí, a plena vista pareciera que Pablo está diciendo algo distinto a Moisés, ¿verdad? Porque en Génesis 2 dice, no era bueno que el hombre estuviese solo, ¿verdad? Más Pablo dice que es bueno que hombre no toque mujer, ¿verdad? Allí están hablando de dos cosas distintas. Moisés estaba hablando del matrimonio, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán, ¿verdad? Lo mandó a labrar la tierra, a cultivarla, a cuidarla, y también a nombrar a todos los animales, ¿verdad? Y durante este transcurso, mientras Adán está haciendo esto, ¿verdad? Vemos que todos vienen en parejas, ¿verdad? Está masculino, femenino, ¿verdad? Vienen acompañados, ¿verdad? Y más para Adán no había una compañera, no había alguien compatible a él, ¿verdad? Génesis 1 nos dice que Dios creó a los animales conforme a su género, conforme a su tipo. Okay. Pero para Adán no había un tipo todavía. Entonces por eso no era bueno, porque él no tenía ese compañerismo. Entonces es cuando Dios decide el varón, ¿verdad? Saca de su costilla y forma a la mujer. Y esa creación que Dios hace del hombre es compatible para él. Y él, el hombre en el hebreo se dice ish, y cuando él la ve, la llama isha, ¿verdad? Igual pero distinto. Okay. Él ve que ella es similar a él en muchas formas, pero no es la misma, sino es isha. Él es ish, más él es isha. Isha tiene el entendido como algo suave. Okay. Él la ve y son similares en muchos aspectos, ¿verdad? Los dos tienen ojos, los dos tienen piel, manos, pero él la ve de una distinta y es cuando Dios ahí instituye el matrimonio. ¿Por qué no era bueno? Era porque él fue diseñado para tener compañerismo. Entonces Dios hace a alguien compatible, alguien adecuado para que ellos formaran un complemento. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1? Él se está refiriendo al celibato, okay, o a la soltería.
Okay. Él allí está hablando de que la soltería y el celibato también es bueno. ¿Verdad? Muchas personas ven la soltería como algo malo o negativo, pero Pablo dice, no, también es bueno. Okay. Y de hecho, en el capítulo, él menciona algunas cosas buenas, provechosas que el soltero tiene, que el casado ya no tiene. Y me gustaría ver eso. Miren, si pueden ir conmigo, o la audiencia, a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32. Pablo menciona algunas cosas buenas de la soltería. Dijo, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o la soltera, ¿verdad?, tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ¿verdad? Vemos, yo estoy casado, en mi soltería yo tenía mucho tiempo para el Señor, ¿verdad? Todo mi tiempo estaba hacia el Señor, pero ya casado, ya no todo el tiempo fue para mí, porque la Biblia también manda al casado a amar a su esposa. Entonces ya no solo amar a Dios, sino amar a mi esposa. Entonces eso definitivamente lleva tiempo y mi devoción ya no es exclusivo a Dios, sino también tiene que ser a dedicarle tiempo a ella. Entonces no es una contradicción, sino simplemente en 1 Corintios 7:1 Pablo está hablando de la bendición que el soltero tiene, que el casado ya no tiene. Pero también Pablo dice que si te quieres casar, no pecas. O sea, es algo bueno también. Okay. Y en el versículo 2, él de hecho dice, pero, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 7:2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo entiende de que la soltería, aunque es bueno, un estado perpetuo o para siempre, para una persona quizás no es posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas anhelan tener un cónyuge, anhelan ese compañerismo. Entonces, uno el otro no es mejor que el uno el otro, depende de la persona. Y Pablo simplemente está no contradiciendo a Moisés, sino simplemente dando otra opción y dejando entender que también es bueno. Y cuando se refiere, pastor, al mundo, aquí en el capítulo 7, verso 32 de 1 Corintios, ¿a qué se refiere cuando dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero dice el 31, el 33, dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿A qué se refiere con esa palabra del mundo? Sí, el casado tiene que preocuparse por su familia. Ellos tienen que ir a trabajar, tienen que estar, ¿verdad?, en el mundo, ganándose ya no solo para sí mismos, sino para la familia también. Tienen muchas más responsabilidades y se puede aplicar a muchas áreas. Sí. Áreas. Ok, muchas gracias, pastor. Seguimos con la siguiente pregunta y recordándole a la amada audiencia que si usted tiene preguntas las puede enviar al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla y con mucho gusto el pastor Peter le estará atendiendo. Sigamos en la pregunta número 9. Dice, ¿por qué Satanás fue suelto en el mismo lugar donde él creó al hombre, donde Jehová creó al hombre? ¿Por qué fue suelto Satanás en ese mismo lugar? Sí, esa pregunta, ¿verdad? Muchos se hacen esa pregunta, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué permitió que Satanás estuviese allí, verdad? Bueno, quiero leer un pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 18, y dice así, Jesús está hablando y les dice,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Satanás al principio no era Satanás. Satanás significa adversario. Él antes, cuando Dios lo creó, él no era un adversario, él era un ángel santo. De hecho, Ezequiel capítulo 28 lo describe como un ángel sumamente bello, que de él brotaba mucha luz. Él era una estrella, ¿verdad? Lo menciona como una estrella tan brillante. Pero él, en orgullo, que quería tomar el trono de Dios, por lo cual Dios lo sacó, ¿verdad? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces vemos que Satanás cae y ya estando en el mundo, nosotros, la humanidad, cargamos la imagen de Dios. Satanás quiere destruir esa imagen, quiere que no reflejemos esa gloria. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Y Satanás, queriendo estorbar el plan de Dios, queriendo destruir la estructura de Dios, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 18, dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Satanás, ya estando aquí, él quiso encontrar la creación perfecta de Dios para destruirlos. Juan, capítulo 10, dice que el enemigo viene para matar, robar y destruir. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Y quiero que vayan conmigo a Job, capítulo 1, y vamos a leer un verso muy tremendo. Job 1, 7, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, Satanás anda en el mundo. Exacto, y en Génesis, él estaba rodeando la tierra y encontró a Adán y Eva. ¿Y qué hizo hacer? Los quiso destruir. No sé si se recuerdan de ese pasaje cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido por ti. Satanás, antes de hacer algo, tiene que pedirle permiso al Señor. Aunque Satanás va a destruir, él no puede tocar a nadie, ni puede tentar a nadie, ni nada de eso si Dios no se lo permite. Y le preguntó, vemos que en el ejemplo de Pedro, el apóstol Pedro le pregunta, Satanás me ha pedido por ti. Y Jesús lo permitió, ¿verdad? Dijo, pero yo he orado por ti, para que cuando regreses tú fortalezcas a los demás. Entonces, aunque no vemos una conversación en Génesis capítulo 3, simplemente Satanás ya está allí, pero todo ese proceso tuvo que haber pasado, porque Dios no permite que Satanás haga nada si no le da el permiso o la autorización. Entonces, Satanás tuvo que haber pedido permiso y Dios se lo permitió. Ahora está la pregunta, ¿por qué se lo permitió? ¿Por qué le permitió estar suelto en eso? Exacto, why, ¿por qué? Entonces, vemos que en Génesis capítulo 2, Dios les había dado a Adán y a Eva un mandato. Bueno, de hecho se lo había dado a Adán, que no comieran del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces Dios quería probar sus fe. Quería ver si iban a ser obedientes o no. Es como cuando uno toma un examen. Lo toma para probar si está listo o no. Si uno va a pasar o no. Entonces vemos que desafortunadamente el hombre cae, Adán y Eva, en vez de obedecer la voz de Dios, obedecen la voz de Satanás. Y ahí se destruye lo que Dios tenía planeado por ellos. Y ellos son excluidos del jardín de Edén, perfecto. Y Dios cubre el árbol que tenía la fruta que iba a dar vida. Entonces, por eso permitió, por eso estuvo Satanás en el jardín, para probar sus fe, si iban a permanecer fiel o no. Sí, son cosas que a veces no las comprendemos, pero bueno, a través de la palabra, la misma palabra nos Sí. da esos aclaramientos. Es bueno que siempre sigamos la palabra para que no haya consecuencias malas. Sí, exacto.